En este vídeo vamos a ver el primero de los ataques, es uno de los más comunes y es la interceptación de tráfico. Es decir, ser capaces nosotros como atacantes de ponernos entre medias de la comunicación que hay entre dos clientes, ¿vale? Es importante que en este caso todos los ataques que vamos a ver de interceptación de tráfico deben ser realizados en una red local, ¿vale? Es decir, en la red en la que os encontráis, en la red wifi de algún sitio o en la red cableada de alguna organización, pero siempre estando en la misma red que la víctima, ¿vale? Bien, normalmente este tipo de ataques pueden realizarse entre dos clientes normales, lo que serían dos puestos de usuario, por ejemplo, normales, dos equipos, pero lo más habitual es realizarlo entre un equipo y un router, o entre un router y muchos clientes, ¿vale? De esa forma se podría capturar el tráfico no de una sola persona, sino de muchas, ¿vale? Bien, vamos a ver primero de todo la base, ¿vale? Vamos a ver aquí, la dirección IP, en este caso es Windows 7, que es la 10.1.1.32. Vamos a ir aquí y vamos a revisar la configuración de red, ¿vale? En este caso la 22. Bien, lo primero de todo, ¿por qué se realiza este tipo de ataques? ¿Por qué sirve esta interceptación de tráfico? Vais a ver que la interceptación de tráfico a través de la técnica ARP spoofing, que es la que vamos a explicar, es una de las más simples y a la vez más efectivas, ¿vale? El problema que ocurre con ARP, ¿vale? Con el protocolo ARP, es que es un protocolo muy antiguo y tiene una serie de debilidades que hacen que hoy en día sea posible realizar la interceptación de tráfico contra cualquier cliente, ¿vale? Es algo muy sencillo y que realmente puede permitirnos mucha información, ya que podríamos capturar todo el tráfico que está generando y que está recibiendo una determinada persona. Esto implica pues, credenciales para autenticarse en aplicaciones web, credenciales FTP, bueno, una gran cantidad de información, también incluso información confidencial. ¿Por qué se produce esto? Pues bien, si ponemos aquí ARP-A, ¿vale? Esto que veis aquí es la tabla ARP, ¿vale? Esto lo que indica es cuál es la relación entre una dirección IP y una dirección MAC, ¿vale? Yo creo que hemos explicado al principio, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Para que dos sistemas se puedan comunicar en una red local, ¿vale? En una misma red, se hace a través de la MAC, ¿vale? El problema es que nuestro equipo no guarda la relación de qué tiene cada dirección IP, es decir, no conoce todos los clientes que hay en la red y cuál es su dirección MAC correspondiente para poder comunicarse cuando le indiquemos dicha dirección IP. Entonces, en este caso, si os fijáis, el equipo únicamente conoce estos dos, ¿vale? Porque esta es broadcast y estas son otras diferentes. Entonces, en nuestra configuración, nuestra tabla ARP, lo único que el sistema Windows conoce es la 1 y la 3, ¿vale? Que es el router y mi equipo anfitrión. ¿Qué ocurre? Si yo ahora mismo desde el Windows XP quisiera comunicarme con el router, por ejemplo para salir a internet, no habría ningún problema porque tengo directamente la dirección MAC del router. Por lo tanto, podría realizar todo el envío de paquetes al router para que el router pues, siguiera enrutando dichos paquetes hasta que llegara al objetivo. Bien, lo que ocurre con el protocolo ARP es que si yo quisiera, en este caso imaginemos que somos el Windows, somos un cliente normal, si como cliente normal quisiéramos conectarnos a un sistema del cual no tenemos ya guardada la dirección MAC, necesitaremos utilizar el protocolo ARP, ¿vale? Es decir, nosotros le indicaremos al sistema que queremos comunicarnos con la dirección IP 10.1.1.13, por ejemplo, ¿vale? Y lo que hará el sistema por debajo es esa petición, ¿vale? Digo, esa dirección IP lanzará una petición a broadcast, es decir, a esta dirección IP, para que le llegue a todo el mundo de la red, diciendo que quién es la persona que tiene esa dirección IP. Y la persona que tenga esa dirección IP lo que hará es contestar directamente a nuestro Windows diciendo, oye, esta dirección IP soy yo y esta es mi Mac. Hasta aquí todo bien. El problema reside en que ARP se hizo hace mucho tiempo, no se pensó en seguridad y tiene una falla de seguridad muy grande. Y es que cualquier sistema acepta una respuesta a ARP sin necesidad de haber generado una petición. Eso indica que nosotros desde el Windows, desde el Kali por ejemplo, podríamos mandarle una respuesta a Windows indicándole que la dirección IP del router, la 10.1.1.1, está asociada a la dirección MAC del Kali. Lo que ocurre aquí es que si hiciéramos eso, Windows cuando quiera comunicarse con el router le va a enviar toda la información a la MAC que aparezca aquí. En este caso es la MAC original, pero si realizáramos el ataque sería la MAC ficticia y por lo tanto toda la información sería enviada a Kali, ¿vale? Desde Kali ya lo que tendríamos que hacer es coger esa información y redirigirla hacia
pues, su destino real, ¿vale? Entonces, este ataque, que se basa en lo que acabamos de comentar, es muy simple, ¿vale? Si nosotros quisiéramos realizar este ataque contra Windows XP, recordemos, tenemos que estar siempre en la misma red que la víctima, pues podríamos hacer una simple prueba, ¿vale? Vamos a probar primero ARP Spoof, para que veáis cómo funciona el ataque, ¿vale? Bien, en ARP Spoof lo que hay que indicar es, por un lado, con el parámetro "-i", cuál es la interfaz que queremos utilizar, ¿vale? Recordemos, si ponemos ipconfig, nuestra interfaz es ETH0, ¿vale? Que es la interfaz que está conectada a la misma red que el Windows 7. Vale, y luego le indicamos cuál es el equipo que queremos, digamos, engañar. En este caso sería el 32, voy a perdonar, 32, y cuál es la dirección IP de la máquina que vamos a suplantar. En este caso la 10.1.1. ¿Vale? De esta forma, lo que le vamos a decir a Windows 7, que tiene la dirección IP 32, ¿vale?, es que la dirección MAC de Kali es, digamos, se corresponde con la dirección IP del router. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Esto ya ha empezado. Esto lo que hace es que de forma continua le está mandando respuestas, ¿vale? No le está mandando peticiones, sino que directamente Kali le está diciendo al Windows XP que esta dirección IP, la MAC correcta que tiene, es la que se le está enviando. ¿Por qué se hace esto de forma continua? Porque es posible que por el, digamos, el funcionamiento correcto y el funcionamiento normal del Windows 7 hiciera alguna petición y le llegara la MAC original del router, por lo tanto se actualizara. Si lo mantenemos como estamos haciendo aquí, lo que hacemos es que de forma constante le estamos enviando respuestas y por lo tanto estamos actualizando todo el rato. Bien, vamos a hacer la prueba. Si limpiamos esto, prueba. Y hacemos esto. Si os fijáis, la dirección MAC del router es exactamente la misma que la dirección MAC de la IP22, que es el Windows, perdón, que es el Kali, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tan simple como esto, lo que estamos haciendo es que ahora mismo, si quisiéramos acceder a Internet, no podríamos, ¿vale? Realmente le estamos causando ahora mismo una denegación de servicio, porque le estamos indicando que la dirección IP del router, que él tiene configurado como gateway, como puerta de salida, realmente todo el tráfico lo va a redirigir a Kali, ¿vale? A nuestro Kali. Entonces, este sería, digamos, el paso inicial para realizar el ataque de man in the middle o interceptación de tráfico, pero a la vez, si no lo completamos y lo dejamos tal y como estamos ahora mismo, lo que provocaríamos en la víctima es una denegación de servicio, es decir, la imposibilidad de acceder a ninguna aplicación. Si nosotros pusiéramos como único, hemos puesto alguna vez, ¿vale?, la máquina intentaría conectarse, pero no le va a ser posible, ¿vale? Porque realmente lo que estamos haciendo es, le estamos engañando y estamos diciendo que envíes todo su tráfico a nuestro Kali, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a causar es precisamente eso, que no se pueda conectar, ¿vale?, que no sea funcional. Una denegación de servicio, básicamente. Bien, si esto quisiéramos aprovecharlo, digamos que utilizar ARP Spoof es mucho más práctico, pero es práctico sobre todo para hacerlo de forma manual, ¿vale? Vamos a ver que en cuanto lo paremos, el equipo empezará a realizar las comunicaciones y, si os fijáis, ya tiene acceso a Comunio, ¿vale? Porque si nos fuéramos ahora mismo aquí otra vez, ya aparece la dirección MAC original del router, ¿vale? Por eso os comentaba que normalmente se utiliza este proceso de forma continua, estar actualizando la tabla ARP, ¿vale?, de la víctima, para que siempre envíe los paquetes a nuestro equipo, al Kali, ¿vale? Bien, esto que hemos visto ahora de forma muy manual, podéis utilizar ARP Spoof, que es la herramienta que hemos visto junto con otras herramientas, para realizar ataques de man in the middle o de interceptación de tráfico de forma más manual, pero hay muchas herramientas que ya implementan esto, y una de ellas es, por ejemplo, Bettercat, ¿vale?, que si no lo tenéis instalado, depende de la versión, a veces sí que viene instalado, yo si no recuerdo mal, pero lo tenía. Bueno, vamos a probar Bettercat, ¿vale? Y en mi caso no está. En principio debería estar en los repositorios, bueno, aunque dependiendo de la versión también es un poco más antigua. Vale. Si os fijáis, está, ¿vale? No hay ningún problema. Bettercat es una herramienta que sirve principalmente para realizar ataques en redes, ¿vale? Y como hemos comentado, pues bueno, uno de los principales ataques en red sería la interceptación del tráfico, o lo que se denomina ataque de man in the middle, o hombre en el medio, ¿vale? Este tipo de ataques pueden ser realizados, como os he comentado, principalmente de dos formas, una de dos. O nos metemos entre medias de la comunicación entre un cliente y un router,
o nos metemos entre medias la comunicación de muchos clientes y un router. El problema que tiene este segundo tipo de ataque es que si realizamos esa aproximación, lo que estamos consiguiendo es que mucha gente dentro de nuestra red, de hecho todo el mundo que está dentro de nuestra red, su tráfico va a pasar por nuestro equipo. Y el problema de esto es que podemos formar un cuello de botella, es decir, podemos hacer que nos lleguen más peticiones de las que a la vez nosotros somos capaces de atender, ¿vale? Si esto pasara, lo que haría es que se perderían paquetes y causaríamos una denegación de servicio, ¿vale? Pero sin querer, es decir, realmente no es nuestro objetivo era interceptar todo el tráfico. Entonces ahí tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Cuando vayáis a hacer este tipo de pruebas, en auditorías y demás, que si vais a hacer una interceptación de tráfico uno a uno, es decir, entre un cliente y un router, por ejemplo, no hay ningún problema, porque el tráfico que genera no suele ser demasiado como para congestionar nuestro sistema. Ahora bien, si hacéis la otra aproximación, tenéis que tener mucho cuidado principalmente cuando os encontréis en redes wifi, ¿vale? Porque muchas veces en las redes wifi hay muchos clientes, ¿vale? Y pues bueno, siempre es mejor revisar cuántos clientes hay o contra quién vais a realizar el ataque, ¿vale? Para ello podéis utilizar pues, alguna herramienta como las que ya hemos visto de ARP Scan, ¿vale? Le indicamos el rango de red donde estamos, en este caso, por ejemplo, el 1113, 110.424, indicamos el rango, ¿vale? Y esto nos dice las diferentes máquinas. Entonces lo que podríamos hacer es, si vemos que hay muchas, ¿vale? Lanzar primero un ataque de man in the middle contra unos cuantos y luego sobre otros, ¿vale? O lanzarlo sobre todos, pero si vemos que se está cayendo la comunicación, que nos está saturando el sistema, ¿vale? Lo que podéis hacer es estar pendientes de en qué capacidad está ahora mismo vuestro equipo. Para ello podéis utilizar, por ejemplo, top, ¿vale? Que os indica pues, la memoria que tenéis libre, la cantidad de procesos y demás, para, pues, bueno, para estar pendientes y sobre todo para saber si podéis continuar o no. Bien, vamos con la herramienta BetterCap, ya la tenemos instalada, está directamente en los repositorios, por lo tanto no deberíais tener ningún problema. Y lo que comenta, BetterCap es una herramienta principalmente desarrollada para realizar ataques en red y entre los, bueno, permite bastantes opciones, ¿vale? Podéis revisarlo, de hecho os recomiendo que la reviséis. Aquí, que si no, disculpad. ¿Vale? Para que nos salga la información. Y bueno, aquí nos indica pues, los diferentes tipos de ataques, cómo queremos realizar la interceptación de tráfico, si queremos que la información se guarde en un fichero, si no, bueno. Podéis pegarle un ojo, ¿vale? Esta es bastante completa. Pero vamos a ver ahora, para no extender demasiado el vídeo, cómo podemos realizar una interceptación de tráfico, ¿vale? Si ponemos esto, tal cual, ¿vale? Lo que estamos haciendo es interceptar el tráfico de todo el mundo en la red. Es decir, lo que va a hacer BetterCap es coger cuál es la puerta de enlace, ¿vale? Va a identificar que el gateway, si os fijáis aquí, es esta IP, y de forma totalmente automática lo que va a hacer es infectar a todos los demás sistemas, obviamente no el nuestro, ¿vale? Va a infectar, como veis aquí, a los targets, que son los que aparecen, si os habéis fijado, cuando hemos hecho el ARP Scan. Va a coger estos targets, que son los diferentes equipos, ¿vale? Y los va a infectar, ¿vale? Realmente, cuando dice infectar, lo que va a hacer es que va a realizar el ataque de ARP spoofing, ¿vale? Contra todos ellos, indicándole a todos estos que siempre que quieran comunicarse con el router, ¿vale? Que sería este, realmente la dirección MAC que le va a definir es la nuestra, para que todos los paquetes nos lleguen. Entonces, si os fijáis, ahora mismo estamos recibiendo peticiones directamente del Windows XP. Si hacemos la prueba del Windows XP, de volver a hacer la ARP, bien, vais a ver que en este caso ha hecho una infección masiva, no solo del gateway, ¿vale? Sino que, bueno, esto realmente no debería realizarlo de forma automática porque hay otras opciones para ello. Pero bueno, si os fijáis aquí, el gateway, ¿vale? Tiene nuestra dirección MAC, que sería la misma que esta, ¿vale? Entonces, si ahora mismo hiciéramos la prueba de, vale, pues oye, yo quiero decir que soy Pepe, y le doy a Enter. Si os fijáis, aquí ya nos ha aparecido mucha información, y entre la que nos ha aparecido, ¿vale? Que son peticiones, lo que hace BetterCap es mostrarnos solo la información que es más relevante. Como por ejemplo, aquí podéis ver el usuario y la password, ¿vale? Que hemos enviado Pepe, password Pepe, ¿vale? Nos muestra otras peticiones, etcétera. Pero realmente, digamos que aunque va a mostrar todas las peticiones, la información la va a mostrar siempre, o digamos la información que puede ser relevante, como pueden ser los parámetros, las cookies, etcétera, lo va a mostrar siempre en otro color, ¿vale? Para destacarlo y que podamos analizarlo. Bien, toda esta información podemos, digamos, sacarla
tanto por consola, como a un fichero, a un backup, para poder analizarla, por ejemplo, con Wireshark u otras herramientas, ¿vale? Entonces tiene múltiples opciones. Sí que os recomiendo que intentéis profundizar un poco más en ella porque es bastante interesante, ¿vale? Bien. Una cosa importante es que, tal y como hemos definido ahora mismo el tipo de ataque, ¿vale? Si os fijáis, yo he puesto comunio HTTPS, ¿vale? O sea, lo he puesto de forma cifrada y me lo ha redirigido, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Y os explico el por qué está pasando esto, ¿vale? Bueno, en este caso es porque el comunio directamente redirige. Vamos a meternos, si no, en Google o cualquier otra aplicación, ¿vale? Hay un tipo de ataque que se llama SSL Strip, ¿vale? Que lo que va a forzar es, como estamos realizando la interceptación de tráfico, ¿vale? Realmente la interceptación de tráfico, lo que estamos haciendo es, no estamos comprometiendo, estamos, digamos, envenenando la caché ARP de los dos equipos en los que nos vamos a poner entre medias para decirles que únicamente nos envíen la información. ¿Qué ocurre? Si la información que nos envían va cifrada, va por HTTPS, no vamos a poder acceder a ella, ¿vale? Porque el contenido va cifrado. Entonces existe un tipo de ataque que ya de por sí lo realiza Bettercap, ¿vale? Cuando hacemos con el X o si ponemos directamente la víctima concreta, ¿vale? Con el -t, lo que hace es que cuando encuentra una S, ¿vale? Le va a quitar la S y va a intentar realizar la conexión por HTTP, ¿vale? Entonces realmente no estamos, en ese caso, ¿vale? No estamos interceptando tampoco una comunicación cifrada, pero lo que sí estamos haciendo es forzar a la víctima, cuando nos hace una petición y pasa a través de nosotros, si Bettercap, por ejemplo, o cualquier otro programa, los que vamos a ver posteriormente, identifica que está intentando utilizar un servicio HTTPS, es decir, un servicio que va cifrado, lo que va a hacer es comprobar si la página a la que se está conectando acepta HTTP y en caso de que lo acepte, va a redirigir ahí la información, ¿vale? Hay muchas aplicaciones como por ejemplo Google, Facebook y aplicaciones similares que ya no permiten el uso de HTTP, únicamente permiten el uso de HTTPS, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de ataques no sería efectivo, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner aquí una prueba. Si os fijáis, en el caso del comunio, ¿vale? Directamente es el puerto 80, lo cual es muy inseguro, ¿vale? De aquí, seguramente lo habréis oído, pero es muy importante que siempre, a nivel personal, ¿vale? Utilicéis servicios que vayan cifrados, porque en caso de que no vayan cifrados, toda la información puede ser obtenida por alguien que esté interceptando vuestra comunicación, ¿vale? Bien, vamos a volver a hacer una prueba. En este caso vamos a indicar directamente cuál es la víctima que queremos comprometer, ¿vale? En vez de con X, que directamente, digamos que comprometemos todos los equipos en la red, vamos a utilizar ahora lo que sería un ataque más dirigido, ¿vale? Sobre la dirección IP del Windows. Recordemos que era 32, ¿vale? Vamos a indicarle que queremos analizar tráfico y las peticiones post, ¿vale? Mayúscula, post. Bien. Ya, perfecto. Esto ya va a empezar a interceptar el tráfico. Entonces, hace lo mismo, ¿vale? Pero ahora si os fijáis, el target es únicamente, pues bueno, el que hemos definido. Bien, vamos a hacer la prueba de meternos en comunio y vamos a hacer, por ejemplo, la prueba de meternos en Twitter. Bien, comunio lo carga sin ningún problema, si os fijáis, ¿vale? Si aquí ponemos Pepe y Pepe, vais a ver que volvemos a recibirlo, ¿vale? Recibimos la petición. ¿Por qué? Porque aquí va sin cifrar, ¿vale? Recordemos. En cambio, en Twitter, aunque sí vamos a ver las peticiones que realiza, lo que no vamos a poder es interceptar información sensible, ¿vale? Por ejemplo, hacemos la prueba, vamos a iniciar sesión, y si os fijáis, aquí no ha salido absolutamente nada, ¿vale? Y el problema es lo que os he comentado. Twitter únicamente acepta el protocolo HTTPS, ¿vale? En cambio, si la página que estuvierais comprobando, o la página que están utilizando los clientes, aceptara tanto HTTP como HTTPS, ¿vale? Utilizar Bettercap por defecto va a usar este ataque de SSL Strip, ¿vale? Que básicamente lo que hace es quitar la S, si lo queréis ver así, ¿vale? Entonces, si utilizamos Bettercap, siempre que un cliente se conecte a un servicio
que tiene HTTPS, o él ponga, por ejemplo, HTTPS comunio.es. Lo que va a hacer Bettercap es quitarle la S, ¿vale? Y probar a conectarse al puerto 80, es decir, al servicio HTTP. Si funciona, va a establecer la comunicación por ese puerto, ¿vale? Y vamos a poder capturar toda la información, aunque el cliente haya definido HTTPS, ¿vale? ¿Por qué? Porque si realmente quisiéramos interceptar el tráfico HTTPS, lo que tendríamos que hacer es proporcionarle un certificado falso, ¿vale? Que lo veremos posteriormente. El problema es que no deja de ser una técnica en la cual tenemos que interactuar con la víctima, ¿vale? Porque tenemos que mostrarle el certificado falso y tiene que aceptarlo. En cambio, si utilizamos directamente Bettercap para realizar un man in the middle, siempre que navegue por HTTP lo vamos a capturar la información, y siempre que navegue por HTTPS, pero los servicios que consulten acepten HTTP, también vamos a poder capturar la información, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí este vídeo. En principio, como os he comentado, podéis utilizar herramientas más manuales, como sería ARP Spoof, para realizar el envenenamiento ARP, y de forma posterior ya tendréis que realizar de forma manual la redirección, ¿vale? Que es algo un poco más complejo, un poco más pesado, ¿vale? Al final tendréis que definir que todo lo que os llegue de una máquina, redirigirla a la otra, etcétera. Es más pesado, ¿vale? Entonces, yo recomendaría utilizar herramientas automáticas, como pueden ser, por ejemplo, Bettercap, que va muy bien, ¿vale? Es muy cómoda, permite muchas opciones y es muy simple de utilizar, ¿vale? Bettercap ya nos automatiza el envenenamiento ARP, nos automatiza la redirección de tráfico e incluso nos automatiza el mostrarnos la información más relevante, ¿vale? En cualquier caso, hay más herramientas que vamos a ir viendo en vídeos posteriores. Por lo tanto, bueno, probar, pero al final os quedaréis con la que os guste más, porque aunque más o menos todas hacen la misma, pues cada uno lo muestra de una forma diferente o tiene algunas funcionalidades diferentes, ¿vale? Así que nada, si tenéis cualquier duda, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.